Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que están del otro lado de la línea, en el canal de YouTube de la Universidad Autónoma de Asunción o en el canal de Facebook Live también de nuestra universidad. Mi nombre es Jesús Martín, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Les quiero dar la bienvenida a este acto organizado por la facultad y que consiste en la presentación del último libro publicado por el magíster José Cantero, actual presidente del Banco Central de Paraguay. Este acto es una actividad de extensión universitaria que tiene como finalidad, finalmente, aportar, digamos, desde la facultad a la comunidad a la que pertenecemos, al país, conocimientos y, en este caso, conocer un poquito más sobre la historia económica del país, en particular sobre la moneda y sobre la banca paraguaya, gracias a la disertación del magíster en la presentación del libro. Transcurrida o al finalizar la presentación, vamos a realizar un conversatorio con el economista Jorge Garicoche, donde comentaremos seguramente por los puntos más importantes o más reseñables de la exposición del presidente del Banco Central. Quiero leer rápidamente un resumen del currículum de nuestros dos invitados. Del magíster José Cantero. Él es máster en Finanzas Internacionales y en Política Económica por la Universidad de Illinois, de Estados Unidos, y licenciado en Economía y licenciado también en Ciencias Políticas por la Universidad de Kansas, también de Estados Unidos. Ocupa la presidencia del Banco Central de Paraguay desde el año 2018, si bien previamente ocupó distintos cargos de mayor relevancia en el propio banco. También ha ocupado cargos de gerencia en la banca privada. Ha sido docente, editor de una importante revista en el ámbito de la economía, consultor y asesor de la vicepresidencia de la República del Paraguay. Además de este libro, Moneda y Banca en el Paraguay, que nos va a presentar hoy, ha publicado otros también con enorme éxito, como Pensar como Sócrates, Paraguay, Atrocidad, Atasco, Auge y la Reinvención, o Macroeconomía para empresarios. Por su parte, el magíster y economista Jorge Garicoche es consultor, es investigador. Actualmente es el economista investigador del Centro de Estudios IDE, Investigación y Desarrollo. Tiene una amplísima experiencia en temas como el desarrollo económico, la evaluación de políticas públicas y las estructuras de financiamiento. Es economista por la Universidad Nacional de Asunción y máster en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella. Así que, sin más, le cedo la palabra al presidente José Cantero, con mi agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Adelante, presidente. Muy buenas noches. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Sé que están en etapa quizás de examen, estudiando, y que le han dedicado un tiempo para repensar y reflexionar sobre la historia monetaria y bancaria del país. Un saludo muy cordial a Jesús Martín, decano de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad Autónoma de Asunción. Para mí es un gran gusto estar en este espacio hoy en la universidad con los alumnos, y a la vez tener la oportunidad posteriormente de compartir algunas reflexiones con el economista Jorge Garicoche. Si hoy uno abre digitalmente Wall Street o El Economista, o si ve las noticias económicas en CNN o en principales medios, se va a encontrar con análisis de la situación actual internacional, de un temor que está surgiendo de una posible inflación y recesión, de un escenario de estanflación. Pero lo interesante de estos análisis es que hacen un paralelismo con la década del 70, que fue una década también donde existieron choques de oferta, y que esos choques de oferta condujeron a un escenario de inflación, de estancamiento, de mucha dificultad, y eventualmente a un aumento de la tasa de política monetaria de los Estados Unidos. El paralelismo también se hace respecto al nivel de deudas de ese entonces, y los análisis apuntan de que un eventual aumento de la tasa de interés en Estados Unidos podría conducir eventualmente a un problema de deudas, porque el aumento de deuda hoy es muy similar
a lo que fue en la década del 70 y del 80. En la década del 80 la región entró en un default colectivo en todos los países. Y creo que lo relevante de todo este análisis es que la historia económica, siempre es una caja de herramientas. Nos permite razonar, nos permite analizar mejor y comprender dónde estamos parados para finalmente tomar mejores decisiones en el sector público, en el sector privado, en nuestras familias. Nos permite comprender el big picture, como dicen los americanos, el gran lienzo, el cuadro, tener una mirada amplia de los ciclos, de los choques, de la naturaleza de los choques, si son choques de oferta, choque de demanda, si son choques positivos o negativos, porque también los choques positivos pueden ser problemáticos, si son choques transitorios o si son choques permanentes. Por eso, el análisis de la historia económica es importante, pero creo que también es muy relevante porque nos permite salir de esos textos un poco duros y tener una comprensión mucho más fácil, más auténtica, más nuestra de los sucesos de la economía, y eso nos permite comprender. Nosotros cuando hablamos de historias, por lo general en nuestro país, nos desvinculamos de lo económico, pero tenemos una historia muy rica que al incorporar la dimensión económica se hace aún más espectacular. La historia de Paraguay tiene una narrativa única, y dentro de esta historia económica, este libro que estoy presentando, que se llama Moneda y Banca, hace un enfoque en la moneda, en el sistema bancario, en la política monetaria y crediticia, excluyendo otros temas como la política fiscal, otras dimensiones de las políticas públicas. Pero la política monetaria y el sistema bancario son relevantes. Es como el sistema cardiovascular del cuerpo humano, el corazón, el banco central, el dinero, la sangre, y el sistema bancario, financiero, que son todas los conductos, las arterias por donde fluye ese dinero con oxígeno, y que permite que el cuerpo pueda transitar. Nuestra economía, si nos vamos al primer día de nuestra historia, cuando vino Domingo Martínez de Irala, estoy hablando en la época colonial, bueno, se encontró que en Paraguay no había oro, no había plata, cobre. Entonces ese es el punto de partida de Paraguay. En nuestro sistema monetario, a diferencia de otros países donde desde la edad colonial se comenzó a acuñar, en Paraguay eso no surgió, pero tuvimos el ingenio de los españoles, que nuestro primer sistema monetario fue trozos de hierro, la cuña de Irala, que inclusive desde las mallas de los uniformes, las armaduras de los soldados, estaba relacionado al maravedí, al real español. Fue el primer sistema monetario, tuvo una vida corta, pero gran parte de toda nuestra era colonial se basó en el dinero de la hierba, del tabaco, del algodón, que sirvió por mucho tiempo. Y prácticamente bajo el gobierno del doctor Francia no hubo una modificación a este sistema monetario muy básico. Creo que cuando comienza el gobierno de Francia, o la independencia, mejor dicho, nuestro país estaba atravesando ya por una recesión, había quedado atrás el boom anterior en la época colonial, y el país se tuvo que encerrar. Fue un escenario muy distinto, muy complejo, donde se tuvo que preservar la soberanía nacional, y prácticamente no existieron reformas en el ámbito monetario. O sea, podemos decir en este billete que ustedes ven acá de 10.000 guaraníes, realmente se le rinde tributo al doctor Francia, y al otro lado está el acto de la independencia, en su gesta por garantizar y mantener la soberanía nacional. Probablemente no hubo mucho espacio para
para otras medidas, dadas las confrontaciones tanto internas como externas. Pero creo que no puede haber un sistema monetario, no puede existir una independencia monetaria si no hay soberanía nacional. Entonces el gran legado de Francia para construir nuestro esquema monetario fue ese, de la soberanía nacional. Y en el billete de 5.000 ustedes pueden ver a Carlos Antonio López. Carlos Antonio López fue el creador del primer sistema monetario de Paraguay. Ya cuando él había asumido en 1842 aproximadamente, en una carta al Congreso, establecía la necesidad de que Paraguay tiene que tener un sistema monetario, de que tiene que acuñar monedas como algo vital. Y fue ese realmente un proceso, no fue automático, fue un proceso que llevó tiempo. En el 42 había dicho eso. En el 45, las primeras monedas, aproximadamente 2 millones de monedas, se acuñaron en Inglaterra, en Birmingham, y esa se puso en circulación, esas monedas se pusieron en circulación el 1 de marzo de 1847. Se puso en circulación también con los primeros billetes emitidos en esa época. Esos billetes emitidos llevaban la firma de Carlos Antonio López, eso también para generar credibilidad. Podemos decir entonces que con López comienza la modernidad de Paraguay, y esa modernidad se basó en la independencia monetaria. En el país fluían muchas monedas, había muchas monedas coloniales, muchas estaban gastadas, cortadas, y también fluían monedas de otros países. Entonces, con esto se logró esa independencia, y creo que no fue un acto de improvisación. Su conducción monetaria fue bastante sensata, muy prudente, y esa prudencia posibilitó de que en ese periodo no exista inflación, al menos no hay datos de inflación, pero dada las circunstancias se puede asumir de que dada la evolución del dinero, que también hay datos sobre eso, se puede ver que esa oferta monetaria se mantuvo muy controlada. Y Carlos Antonio López decía de que el dinero puede causar muchos males, pero también puede causar muchos bienes. O sea, puede causar muchos bienes, pero también muchos males, y la experiencia de los países internacionales demuestra. A mi modo de ver, creo que el legado más importante de Carlos Antonio López fue que la prosperidad de una nación depende también del manejo del dinero, depende de la estabilidad. Y creo que todo su esquema económico, su andamiaje económico, que estaba basado en las agroexportaciones, con el Estado como propietario de las tierras, con inversiones del Estado fruto de esas exportaciones en infraestructura, en ferrocarril, en la fundición de hierro, en la construcción de barcos. O sea, era un circuito que generaba prosperidad. Las vías del ferrocarril se abrían hacia el este, hacia la zona productiva. Eso requería inversiones, y esas inversiones a través de esas vías pretendían, y de los buques que se construían ya en Paraguay y se compraban otro del extranjero, posibilitaba que los envíos al exterior se puedan concretar y pueda fluir dinero al país. Y si uno compara también las exportaciones con la emisión de dinero, se ve mucha sensatez en su conducción monetaria. El sistema de Carlos Antonio López, que fue el primer sistema monetario de Paraguay, atravesó por una de las pruebas más difíciles. Obviamente no pudo pasar por varios motivos. Fue desmonetizado después de la guerra de la Triple Alianza.
La guerra de la Triple Alianza, o la Guerra Grande como también se le conoce, de acuerdo a los libros, generó muchos costos, perdimos propiedades, grandes tensiones de tierra, toda la fundición fue fundida, valga la redundancia, fue echada. Todo ese auge, toda esa prosperidad, el sector ganadero también fue arrasado, diezmado, quedaron las fuerzas laborales. Así es que de esa interpretación de los libros se suele omitir que también quedó arruinado y totalmente diezmado el sistema monetario de Carlos Antonio López. Hay un hecho también durante la guerra de la Triple Alianza vinculado al tema monetario, que es la donación de las mujeres de sus joyas. Las mujeres lideradas por una persona de Asunción de nombre Escolástica Barrios de Gil, fue la que organizó la primera asamblea de mujeres en las Américas, y esa asamblea tenía como propósito que todas las mujeres puedan donar sus joyas para financiar la guerra. Esas joyas finalmente se hizo una colecta en todo el país se iba a exterminar y había que financiarlo, y se entregaron esas joyas en febrero de 1867 al vicepresidente Sánchez, y fruto de esas joyas, el mariscal Francisco Solano López había dicho que esas joyas debían ser una 10ª parte fundidas para ser acuñada moneda de oro y plata. La verdad que se acuñaron muy pocas monedas de oro. Hoy solamente existen 4 en el mundo, creo que una está en Brasil, en Inglaterra, en otro lugar del exterior, y hay un coleccionista también que tiene una moneda, pero podemos ver ese heroísmo de las mujeres paraguayas y su vínculo también con el sistema monetario. Pero el sistema monetario de los López, con la guerra, la Triple Alianza, prácticamente se evaporó en el camino, y eso se debió al exceso de emisión. Las guerras siempre llevan a eso. Los grandes choques pueden llevar a un exceso de emisión. El exceso de emisión lleva a la pérdida de valor. Se habían emitido durante la guerra dinero sin firmas, dinero unifaz, prácticamente se triplicó la masa monetaria. Y también las monedas fueron cortadas, las monedas servían en formas cortadas, y estos hechos llevaron a la desmonetización natural de la moneda. Pero la desmonetización de jure, ya no de facto, ocurrió en 1871, probablemente porque no era sensato para los que estaban tomando la conducción del país que quede nada en pie de lo que fue el gobierno anterior de los López. Así es que en 1871, por un decreto, se desmonetiza la moneda, y causó varios problemas. Y estas guerras siempre también traen consigo el cambio del curso de la historia. Siempre cuando hay un choque muy fuerte, el cauce histórico cambia. Una guerra genera eso. Y en este caso, de un tema estatista, probablemente mercantilista, con mucho protagonismo del Estado, pasamos a una constitución, se reemplaza la constitución de 1844 y vamos a una constitución muy liberal, que en el tema monetario y económico decía que prácticamente que los bancos tenían que ser habilitados. Banco Paraguay nunca había habilitado un banco, solamente para hacer un paralelismo, en Argentina en 1822 y Brasil también ya había un banco del Estado que emitía dinero. Entonces esa idea se trajo de que teníamos que abrir las puertas a los bancos privados, y los bancos privados, algunos capital mixto con participación del Estado, debían emitir dinero.
Y esa década de 1870 se habilitaron a prácticamente 10 entidades bancarias, ninguno pudo abrir. O sea, fue una década, hay algunos historiadores, algunos pensadores que dicen que fue como, como un rayo seco y quemado que fue abatido por un rayo. Ese era el estado de Paraguay, de una pobreza extrema. Surgió en ese escenario posterior a la guerra un ámbito, un escenario de confrontación, de inestabilidad política, de revoluciones, de complot, de fraude. El país por primera vez accedía al endeudamiento externo y por primera vez también defraudaba ese compromiso externo. Estas entidades recién pudieron, los bancos, recién pudieron habilitarse en la década del 80, subsistieron algunos de ellos, pero lo interesante de la década del 80 es que se reafianza la presencia del sector privado, el cambio del modelo del estatismo al liberalismo y a la participación del sector privado. Como no habían recursos, como no habían capacidad de financiación, entonces el Estado vende las tierras del Estado. El Estado era propietario del 95% de las tierras, la vende al capital privado, preferentemente al capital anglo-argentino. Es así que vienen Puerto Casado, Puerto Pinasco, Sastre, etcétera, todos estos grandes enclaves productivos, exportadores, y con ese ingreso de capital viene también una necesidad de demanda de crédito, viene una necesidad de financiación, viene una necesidad de apertura de bancos, y así se habilitan algunos bancos como el Banco Comercio, el Banco Paraguay Río de la Plata, el Banco Nacional del Paraguay, y vemos un periodo de boom, como la creación de Itaipú más o menos fue, donde el Estado, como no tenía ingresos tributarios, tenía ingresos provenientes de estas ventas de las tierras, y así también durante este boom los créditos de los bancos comenzaron a crecer, y ahí tuvieron malas prácticas en el sentido de que hubo un frenesí crediticio, cualquiera accedía a crédito, cualquiera tomaba un crédito, las personas, un político, una persona con vínculos, un militar, sea quien sea, tomaba un crédito, compraba una propiedad barato, vendía caro, y así, con esas ansias de ganancia, hasta que finalmente este boom, esta oportunidad de venta culmina a finales de los 80, y uno tenía que darse vuelta para pagar esos créditos, pero ya no había capacidad de pago, y al no existir capacidad de pago se lleva incobrable. Al no poder cobrar, los bancos entraron en dificultad, la moneda se deprecia, también había una crisis internacional, una corrida bancaria, fue la primera corrida que pulverizó el sistema bancario paraguayo y también monetario, porque estos bancos eran los que imprimían billetes, cada banco emitía su propio billete, tenía que estar respaldado por oro, no tenían suficiente metálico, pero igual imprimían más allá de lo que podían, y generó esa situación donde la lección es, primero, imprimir más allá de lo que se puede no es sensato, pero cuando hay auge tiene que reinar la prudencia, tiene que reinar el buen manejo crediticio, porque después hay que pagar los platos, y cuando se hizo mal, el riesgo puede ser superior. Puede llevar al arrasamiento, a pulverizar todo un sistema bancario. Entonces, es una lección demasiado valiosa que también tenemos que incorporar en nuestro análisis. En los 80, toda esa década del 90, perdón, el Estado vuelve a recobrar su función de emitir dinero, pero no podemos dejar de lado que en 1885, como Paraguay, los bancos eran muy pequeños, no emitían dinero, el Estado también, no había instituciones, se decide a través de una ley dar curso legal al peso argentino. Entonces, en Paraguay, desde 1885, de hecho, el peso argentino ya tenía aceptación, pero se le da curso legal por ley, y eso fue hasta 19, quizás 36, pero con más seguridad hasta
hasta el 42, 43, cuando nace el guaraní. Entonces tuvimos en todo este gran periodo, que probablemente va desde 1842, el primer sistema monetario, hasta 1943, o desde 1870, mejor dicho, hasta 1843, tuvimos una dependencia monetaria, una pérdida de independencia, y al perder la independencia monetaria, uno pierde la política monetaria, pierde la capacidad de actuar ante los choques, pierde la capacidad de controlar la economía, y finalmente fue un escenario, al carecer de instituciones suficientes, fue un escenario de mucha debilidad, de inestabilidad política y económica, golpe de Estado. El golpe de Estado a su vez generaba inestabilidad macroeconómica, inestabilidad monetaria, depreciación, inflación. A su vez, este escenario de depreciación, de inflación, motivaba los golpes de Estado, se financiaban esos golpes de Estado por el deterioro económico, y vivíamos en un círculo muy vicioso de deterioro político y de inexistencia monetaria, de depreciaciones continuas, de pérdida del valor adquisitivo, en un escenario de pobreza. Y la lección es: cuando no hay instituciones, cuando la institución es débil, reina la pobreza. Es muy difícil de construir sin instituciones, sin esa capacidad institucional. La década, vamos a decir, un resumen muy rápido, de 1900 a 1920, también en 1920 atravesamos por nuestra segunda crisis bancaria, y también estuvo vinculado a choques externos. Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, significó el bloqueo de todo el comercio internacional, el bloqueo de los mares, de los océanos, y esa situación llevó a un problema, pero después vino la apertura, y durante todo ese auge de las exportaciones, de la demanda de carne en los países que estaban en guerra, todo el sector cárnico atravesó por un periodo espectacular. Los créditos fluyeron, vinieron bancos internacionales a Paraguay, pero al terminar la guerra nuevamente cae ese auge, y hay que pagar las cuentas. Y volvimos a temas de dificultad de cobro, de incobrabilidad, de depreciaciones, de corridas bancarias, de quiebres. Y a eso también se sumó la gripe española de 1919, lleva el nombre español, pero y que probablemente tuvo también un efecto muy grande en la economía, porque la economía también se había cerrado. Así es que también deja lecciones, aprendizajes importantes que tenemos que tomar nota para tener una comprensión siempre de nuestra economía. Voy a hacer dos acotaciones más para ir cerrando y pasar a las preguntas, si les parece. Culminada la Primera Guerra Mundial, toda la economía global atravesó por un periodo de boom. Esto fue de 1920 a 1929, cuando vino el gran choque, la Gran Depresión. Y Paraguay atravesó también por los felices 20. Y yo creo que la lección más importante acá es que en el auge primó la prudencia en Paraguay, primó el fortalecimiento institucional. Tuvieron dos personas muy importantes. Una fue Rodolfo Ritter, un ruso que creó la Oficina de Cambios. La Oficina de Cambios es sería como el embrión del Banco Central del Paraguay, y eso se fortaleció y posibilitó también que el Paraguay tenga reservas cuando ocurrió la guerra. Pero también la presencia de Eligio Ayala fue clave, porque Eligio Ayala tuvo una visión muy importante de la estabilidad, de tener cuentas sanas, de tener una posición fiscal sana. Y creo que podemos decir que fue el primer banco centralista, porque Eligio Ayala presentó 3 proyectos de leyes para crear el Banco Central.
y también para crear el peso paraguayo, para crear un sistema monetario, pero lastimosamente fue rechazado en 3 ocasiones y no le llevó más que, como no tenía más espacio, de crear un banco central con las mejores prácticas internacionales de ese momento. Entonces simplemente fortaleció la oficina de cambios y posibilitó que podamos enfrentar el choque más grande posterior a la guerra de la Triple Alianza, que fue la Gran Depresión, que se sumó la guerra del Chaco. O sea, tuvimos 2 grandes choques en esa década del 30, pero creo que pudimos hacer frente en buen sentido porque el país tenía una buena posición, prácticamente su deuda externa, la deuda externa de 1870 se había honrado, de 1871 y 72. El país tenía una buena posición, tenía suficiente capacidad para hacer frente. Pero al culminar esta guerra, así como la guerra de la Triple Alianza, generó un choque, generó un cambio del curso, del cauce de la historia. La guerra del Chaco también generó una modificación muy amplia. De ese liberalismo que rigió de 1870 hasta fin de la guerra del Chaco, surgió el nacionalismo. Nacionalismo con un afán de que el Estado sea protagónico, de que defienda los intereses de los particulares, de que tenga un protagonismo inclusive en el sistema monetario, de este avance de una moneda extranjera, de que se pueda ordenar la casa. No fue un proceso fácil, porque al término de la guerra, si bien el gobierno de Franco, el coronel Franco, orientó hacia esa dimensión con la creación del Banco de la República del Paraguay y otras medidas económicas, bueno, hubo un proceso también de disrupción con el gobierno de Félix Paiva, después de Estigarribia, y Estigarribia acentuó realmente esa orientación nacionalista con la Constitución de 1940, y con la Constitución de 1940, bueno, y su posterior muerte, y con la venida de Higinio Morínigo, quedaba el gran desafío de estabilizar la moneda. Y ahí surge una persona clave que el libro lo resalta, que trata de hacer en cierto sentido justicia o dar valor al gran aporte que hizo Carlos A. Pedretti, que fue el presidente del Banco de la República del Paraguay, y que en 1942 se planteó, estamos hablando 100 años después de Carlos Antonio López, Carlos A. Pedretti se planteó la necesidad de estabilizar la moneda y de crear un sistema monetario. Entonces, esa reforma tuvo 2 fases. La primera fase, estabilizar la economía. La segunda fase, la de crear el guaraní, y la de crear un sistema, un nuevo banco, un banco del Paraguay. El Banco Paraguay hoy es el edificio del BNF, ese era el Banco del Paraguay. Él lo construyó con 1 año y medio de utilidad, y en ese banco residía el Departamento Monetario, y el Departamento Monetario es lo que hoy es el Banco Central, creado en 1852. Pero cuando se crea el Banco Central en 1952, perdón, cuando se había creado ya en un ambiente de mucho deterioro, porque esa estabilidad del 42 llegó hasta el 47, hasta la revolución del 47. La revolución del 47 fue más devastadora que la guerra del Chaco en lo monetario, en lo económico, porque toda esa lucha se hizo en una zona productiva, no en el Chaco. Y posterior a eso también la emigración fue muy grande. Creo que posterior a esa confrontación civil interna, ingresamos a un escenario de mucha inestabilidad política, congeniada, también conjugada con una inestabilidad política, y ahí nace el Banco Central en 1952, pero recién en el 56, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nuestra moneda se estabiliza el sistema financiero, y esa estabilidad monetaria
que después llevó a que nuevos bancos internacionales ingresen al país, llevó a un auge de la década del 60, permitió que la década del 70 podamos experimentar el auge más importante. Y así, a lo largo de toda nuestra historia, creo que con sus vicisitudes, con sus situaciones muy complejas, nuestra moneda pudo sostenerse. De acá a un año, el próximo año, el Banco Central del Paraguay cumple 70 años y la moneda, el guaraní, en el 2023 cumple 80 años. Entonces somos, vamos a decir, tenemos un gran legado, y ese legado también en el libro se puede ver todas las vicisitudes que pasamos en la década del 80, del 90, del 2000 y recientemente con el COVID. Así es que creo que la lección, una de las lecciones más importantes al atravesar este choque tan grande que estamos padeciendo todavía, es que primero hay que tomar buenas decisiones. Nunca es sencillo porque las decisiones son complejas, pero que las decisiones sean sensatas, sean ordenadas, que no vulneren eh, los pilares macroeconómicos, y que toda la construcción permanezca y avance para construir más institucionalidad en lo macroeconómico, más fortaleza, de garantizar el esquema de metas de inflación, de garantizar la convergencia hacia la regla fiscal. Así que creo que la lección es, en estos tiempos difíciles de que la institucionalidad tiene que primar, de que hay que tomar buenas decisiones, que esas decisiones tienen que pensarse tanto para el corto como para el mediano y largo plazo. El dinero, hoy me llegó quería compartir con ustedes, no sé dónde anoté, me llegó un mensaje muy interesante de que tenemos que pensar que el dinero no hace riqueza. La estabilidad es la que posibilita si se dan ciertas condiciones. Pero lo que me llegó dice, pensar que imprimiendo billetes se acaba la pobreza es como pensar que imprimiendo diplomas se acaba la ignorancia. Así es que nuestro desafío es ese, de seguir contando con pilares macroeconómicos sólidos, y creo que nuestro país va a salir de este gran choque que estamos atravesando con una buena salud macroeconómica, indispensable para un rebote seguro y sano de la economía. Muchas gracias. Muy bien, presidente. Muchas gracias por su espectacular, detalladísima, exhaustiva exposición y repaso a lo que ha sido la historia, digamos, de la moneda, sobre todo de la banca paraguaya, desde su fundación. Entonces, vamos a iniciar ya el conversatorio. Le doy la palabra al economista Jorge Garicoche y arrancamos en este momento. Jorge. Muchas gracias, Jesús. Antes que nada, felicitar al presidente por la exposición y también porque es su quinto material ya bibliográfico contribuyendo a todo este conocimiento de la economía paraguaya, en este caso en específico la moneda y banca, así que también es un gran aporte a ese conocimiento. Y ahí me gustaría un poco, rescato algo bastante interesante que mencionó el presidente José Cantero, la incursión de Eligio Ayala como el primer banco centralista. Pero quisiera rescatar algo, ¿verdad? Recordemos que Eligio Ayala era una persona bastante preparada, ¿verdad? La importancia transversal del capital humano. Él era formado en Derecho, pero también estudió Política y Economía en la Universidad de Zúrich. Entonces, esas ideas, y hoy tenemos muchos estudiantes acá, quisiera reflexionar un poco sobre eso, sobre esa importancia de la formación de capital humano como para liderar un proceso de empuje hacia una transformación de sistema, ¿verdad? Así que, presidente, me gustaría reflexionar un poco sobre eso. Sí,
Creo que la virtud de Eligio Ayala también fue que se rodeó de personas notables y de personas probablemente que sabían más que él en otros aspectos. Y la figura trascendental, además de Eligio Ayala, creo que es la de Rodolfo Ritter. Rodolfo Ritter fue un ruso, eh, vamos a decir, un ruso liberal que en la época zarista tuvo que abandonar su país por sus principios liberales, por, qué sé yo, menor poder del zar, mayor poder del pueblo a través del Congreso. Vino a Paraguay, él era un economista, un matemático, y eh, al cabo de un tiempo fundó su diario que se llama Comunista Paraguayo, y en ese diario él plasmó sus ideas por casi una década o más, un semanario me parece, y su bizarreta, ministro de Hacienda en 1914, conociéndole a él le plantea la creación de una oficina de cambios. Y él crea la oficina de cambios. Él es el que crea la institución embrionaria del Banco Central que tenía una función estabilizadora, pero para tener esa función estabilizadora necesitaba tener reservas para poder actuar en el mercado. Nació una institución débil que después se fortaleció con Eligio Ayala. Pero este señor, Rodolfo Ritter, fue el asesor de Eligio Ayala, su asesor en todo momento, creo que en sus dos presidencias y también como ministro de Hacienda. Entonces le permitió a Eligio Ayala tener una visión más amplia, mucho más segura, basada en el conocimiento. No hay un elemento que podamos decir hoy desde un análisis histórico que fue que fue Ritter el que redactó estos proyectos de leyes, pero sí podemos afirmar, y muy probablemente un 90 y tanto por ciento que sí, pero sí podemos afirmar que todo este proyecto de leyes pasó por la mano de Eligio Ayala, que él tuvo un entendimiento cabal de su importancia, y que él fue el principal promotor, defensor, también en sus palabras al Congreso, lamentaba la falta de comprensión de la ciudadanía paraguaya de la importancia de un banco central. Así que yo creo que siempre lo importante es el conocimiento, como bien decía Jorge, trabajar en equipo, eh, rodearse los mejores. El caso de Pedretti, por ejemplo, Pedretti, el que crea el guaraní, Pedretti se rodea de Robert Triffin. Robert Triffin era el economista más encumbrado después de Keynes. ¿Sí? Él estuvo en Paraguay y con Pedretti fueron artífices del guaraní. Pedretti también fue una persona que se formó, era abogado también, pero va a Argentina y hace cursos de especialización en economista, toda su biblioteca era de economía, de derecho también, pero se rodeó siempre de personas de mucho conocimiento para dar pasos seguros. Interesante. Y esa cuestión que nos lleva desde el capital humano de la formación de personas que generan un sistema, que generan un empuje hacia algo, nos lleva hacia una construcción de institucionalidad. Y qué interesante eso porque estabas comentando que de la revolución del 47, que tuvo más impacto que la propia guerra del Chaco, y agrego ahí también como fanático de la historia, no solamente en términos económicos, sino que también en términos de pérdida de vidas. En la revolución del 47 tuvimos más muertes de paraguayos que en la propia guerra del Chaco. Y imagínense a todo lo que nos están escuchando, que ese proceso inflacionario posterior a la revolución del 47 tuvo un periodo de estabilización más o menos de una década. Y ahí el valor de establecer una visión, una institución y buscar algún tipo de apoyo, porque fue el primer acuerdo stand-by que hizo Paraguay en el 56-57, o sea, una década de proceso inflacionario por una cuestión en particular, por un conflicto que sucedió. Entonces, ¿cómo interactúa ahí el nacimiento de la institución del Banco Central en un momento crítico, pero también que coayudó a llevar a esa estabilización, ¿verdad?, de ese momento?
Yo creo que el libro también, un libro hay que leerlo entre líneas. ¿Qué dice entre líneas, verdad? Creo que uno de los temas que en ese periodo se menciona entre líneas es que esa década, los primeros años del 50 tras la revolución del 47, el peronismo tenía una presencia muy fuerte. Esa presencia también era a través del Banco Central. Y probablemente el cauce, como digo, de nuestra historia a hoy iba a ser el peronismo, iba a ser esa orientación. Creo que con poco margen de error puedo decir que hizo tanto mal en los países donde se implementaron, pero creo que este acuerdo del Fondo Monetario Internacional y la visión de tener una macroeconomía muy prudente, muy estable, salvó de esa línea que ya comenzábamos a tomar. Eh, Inclusive un acuerdo comercial, ese acuerdo comercial no daba pie a lo uno, pero sí la orientación eh, del crédito fácil, de la financiación a través del Banco Central, de los aumentos salariales, del crédito blando, fácil también al sector industrial, sector privado, mucha complacencia, vamos a decir, eh, que generaba inestabilidad. Lastimosamente la complacencia genera inestabilidad y esa inestabilidad genera inflación y esa inflación genera pérdida adquisitiva y eso genera pobreza. Al final uno cuando trata de ser bueno genera males, por eso hay que ser, vamos a decir, justo en el sentido de generar estabilidad como mejor condición. Y creo que ese acuerdo, realmente la institucionalidad que se logró en ese momento fue revertir esa orientación que ya comenzaba a tomar Paraguay y que creo que nunca más volvimos a esa ley. Presidente, ya que hablas de ese primer acuerdo con el Fondo Monetario, el otro día hablando con Jorge, los dos coincidíamos en que hay un punto de inflexión en la historia económica reciente de este país, que es el acuerdo que se firma, si no recuerdo mal, en diciembre de 2003, siendo ministro de Hacienda Dionisio Borda, el stand-by tras el problema de impago selectivo de la deuda. A partir de ahí se implementan una serie de reformas estructurales de gran calado, digamos, y Jorge y yo consideramos que ahí están un poco las bases de lo que es pues, el buen desempeño de la economía paraguaya. Yo siempre hablo a mis alumnos del milagro económico paraguayo, porque para encontrar tasas de crecimiento del 4% en promedio de pues, casi 3 lustros, nos tenemos que ir al sudeste asiático, ¿no? No hay nada parecido, por lo menos en la historia reciente, en la región. ¿Compartes un poco ese análisis, presidente? Son, hablando más del 56, me parece que fue el acuerdo en el fondo, son dos puntos de inflexión claves que implicó un acuerdo, ambos acuerdos con el Fondo Monetario. Pero creo que este último acuerdo fue más trascendental porque por primera vez el crecimiento económico se hermanó con la democracia en toda nuestra historia. Entonces, si vamos a hablar de un periodo de, vamos a decir, el más espectacular, vamos a decir, de nuestra historia, yo creo que es a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, porque nunca antes tuvimos, quizás en 1920, en ese periodo, pero no se puede comparar al auge y al avance de la democracia que hemos tenido. Creo que tenemos mucho camino que recorrer todavía, pero fue un periodo sin igual, en un sentido. Y creo que el desafío nuestro es avanzar con más reformas estructurales para que la democracia se hermane no con el crecimiento solamente, sino con la prosperidad, con el desarrollo, con la equidad. Pero no tenemos que pasar por un choque para hacer reformas. Las reformas sensatas, porque hay otro tipo de reformas, las reformas sensatas tienen que estar siempre en la agenda y siempre orientada a la competitividad, a generar oportunidades, reducir brechas y que Paraguay pueda converger con países en mejor estadio que el nuestro. No, no, Pasamos,
Pasamos casi por 500 años de historia y estamos llegando a la actualidad, ¿verdad? Pero qué interesante que hayas tocado eso, Jesús, ¿verdad? De lo que fueron, porque si hablamos de moneda y banca, no podemos dejar de mencionar lo difícil que fueron los 90, ¿verdad? La pérdida de ahorros de muchos paraguayos, la caída de más de la mitad de los bancos. Seguramente el presidente tiene ahí el número exacto de cuántos bancos había y cuántos quedaron en pie. Y justamente eso lleva a un cambio de paradigma en lo macro. Quizás de ahí un poco quisiera poner esto sobre la mesa, ya pensando en una segunda edición en algunos años de Moneda y Banca, qué interesante que podamos estar escribiendo ahí de cómo eso que establecimos en lo macro a partir del 2002-2003 empiece realmente a permear en lo micro, ¿verdad? Que yo creo particularmente que hubieron grandes avances, pero por cierto, hay mucho que movilizar, ¿verdad? Hoy hay una alta liquidez en la banca que tiene que empezar a llegar y a construir empresas mucho más resilientes también, ¿verdad? Entonces, un poco esa reflexión sobre este punto me gustaría conversarlo con ustedes, ¿verdad? La construcción de lo macro intentando permear en lo micro. Y lo primero es que no se puede hacer uno sin lo otro, ¿verdad? O sea, hay países que devoraron su macro para dar a lo micro y al final mataron la micro. Y los países no es necesario mencionar, pero creo que una casa no se puede construir sobre arena. Siempre tiene que estar eso. Siempre tiene que estar una base sólida y esa base se tiene que ampliar, se tiene que hacer más ancha, se tiene que hacer otro tipo de reformas. Y lo que decís es demasiado importante. Eh, eh, Creo que nos enfocamos mucho en la macro. Deberíamos enfocarnos también en cómo se gestionan las empresas, en cuál es su sistema de gestión, cuál es su profesionalismo, cuál es su competitividad respecto a otros países. Sé que hay muchas políticas de Estado que tienen que acompañar eso. También tenemos que hacer una introspección de la capacidad competitiva de algunos sectores, tener esa mirada creo que siempre es importante, pero para lograr una resiliencia macro del sector productivo, eh, creo que debemos atravesar por un proceso de mayor diversificación, un proceso acelerado de diversificación, atracción de inversiones extranjeras, atracción del capital privado nacional que está en el extranjero también, del capital nacional que está acá, que se puedan invertir en nuevos sectores, pero todo eso no va a ser posible si no hay estabilidad, si no hay un sistema bancario solvente, sólido, dinámico, una moneda sana. Pero creo que deberíamos ir hacia ese sistema y lo bueno es que Paraguay tiene todas las condiciones. Yo creo que una vez que las economías en la región comiencen a abrirse, que la vacuna llegue como está llegando y que avance rápido, Paraguay va a ser una mejor plataforma para la inversión, tanto nacional como extranjera, y vamos a pasar por ese proceso de diversificación acelerada en nuevos sectores económicos y eso nos va a hacer más resilientes. Resiliente en lo más resiliente en la capacidad productiva. En relación con lo que planteabas, Jorge, me parece que es una ecuación que tiene muy difícil solución. Es decir, ¿cómo contrapesa, si quieres, estas fórmulas, ¿no?, populistas de un Estado hiperintervencionista que va con un subsidio directo a la pyme o directamente al particular? Eso tiene muy buena compra por parte de un electorado, sobre todo en un país, no digo Paraguay, en un país, digamos, con una parte de la población pues con altos niveles de pobreza, ¿no? Ese discurso se compra fácilmente. ¿Cómo le vas a vender, digamos, una aplicación más técnica de que en realidad eso conduce al desastre? Es una fórmula a base de deuda que va a durar pues lo que dure, ¿no? Y después volvemos casi a resetearnos. Digo, es una ecuación con difícil solución. Sí mismo, y que hoy, en un contexto de pandemia, Jesús, presidente, volvieron a surgir algunas cuestiones que
si me permiten hacer este comentario particular, ¿verdad? Le llaman nueva teoría monetaria, pero para mí no es ni nueva ni siquiera le considero teoría, pero bueno, respeto también a las personas que opinen así, que intentaron imponer, incluso hubieron algunos comentarios en Paraguay al respecto, y en la región ni qué decir, respecto al financiamiento de la pandemia, la importancia de tener un banco central sólido, que no solamente ahora en un contexto de pandemia, sino que si nos vamos unos años atrás, recordemos, no hace falta recordar en gobierno de quién o quién fue la persona que impulsó, sino la cuestión en sí, que recuerdo que querían financiar proyectos con emisión del Banco Central, ¿verdad? Qué importante construir institucionalidad para que, aunque vayan pasando las personas, las ideas queden, la institución quede, y eso vaya generando una fortaleza macro que hoy estamos haciendo uso, estamos explotando esa fortaleza macro, ¿verdad? Que es la que nos está haciendo amortiguar muchos shocks que es lo que tenemos, ¿verdad? Por supuesto, el desafío que hablábamos de hacer permear eso hacia adelante. Pero aprovechando un poco estos últimos minutos, quisiera escuchar algunas cuestiones respecto de este punto que quiero poner, presidente. Hablaste mucho de qué bueno construir institucionalidad con un banco central y que el banco central tenga manejo de política para poder intervenir en muchas cosas, ¿verdad? Y contaste algunas cuestiones, incluso el ejemplo que comentábamos hace rato del 56-57. Ahora, hoy hay toda una corriente, principalmente en muchos que vienen después de mi generación, los centennials, que hablan de la independencia monetaria, es decir, estas criptomonedas y la no necesidad de regulación y una visión un poco de que el futuro próximo está en eso. Mis comentarios son bien públicos porque hace poco estuve en un canal de televisión, así que si la gente googlea y ve por ahí, ya va a saber mi opinión, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar algún tipo de reflexión de... Este tema de las criptomonedas ya tiene tiempo, y cuando recién surgieron, tomaron más notoriedad a nivel global después después de la crisis del 2008, se lo veía como algo resplandeciente, como un diamante. Y realmente, desde mi punto de vista, es resplandeciente, pero como un espejito. Eh, eh, y probablemente es considerado una inversión, no es una moneda. Y como inversión es de las más riesgosas. Hoy puede valer tanto, mañana sale un Twitter, vale 20 menos o 50%, pero no cumple las funciones del dinero. Una criptomoneda cuesta, no sé, creo que son 30.000, me refiero a esta, no sé cómo se llama, $30.000, por decir una de ellas, porque hay cientos, cada uno en su garage una moneda, sin respaldo, sin nada. Pero si una criptomoneda cuesta 30.000, la pregunta es, ¿cuánto cuesta un kilo de tomate en criptomoneda? Y cuesta 0,00067882, no sé, por decirte un número. Y al día siguiente sube 30%. ¿Cuánto cuesta ahora? Y cuesta 0,000656, no sé. Imagínense lo que sería determinar el precio de los cientos miles de productos que hay en una economía o en un supermercado nomás, en términos 0,00000 tanto, y al día siguiente suba su precio. O sea, nosotros no tenemos la posibilidad mental de anclar esas monedas. No es lo mismo que decir 5.557. Y uno sabe, uno puede tener una idea muy clara de números, vamos a decir, a la izquierda del dígito. Pero lo que es hacia la derecha, cuando son muchos ceros, se vuelve muy complejo para determinar los precios como mecanismo de transacción. Así es que yo creo que las monedas van a ir, hay mucha, va a haber un gran cambio. Hoy no, probablemente los bancos centrales también van a innovar. Se están pensando dentro de los bancos centrales cuál sería la mejor moneda o el esquema digital que no sea tan disruptivo y que pueda no afectar el funcionamiento de la
capacidad de creación de dinero del sistema bancario. Pero en definitiva, hoy lo que está pasando, creo que hay mucha claridad de que lo que brillaba había sido que es un espejito, y que es muy riesgoso, y que aquellos que invierten en eso tienen que saber que están invirtiendo en el activo más riesgoso que existe. No tiene una correlación ninguna, ningún tipo de monedas, ni con acciones, o sea, ni con el oro. O sea, es altamente riesgoso, y riesgoso en todo sentido, porque puede ser hackeado, puede ser, no sé, tiene todos sus problemas, además de los vínculos en la utilización de estos activos virtuales para transacciones ilícitas. Pero sí hay todo un pensamiento hoy dentro de los bancos centrales para ver cuál sería, de acá a poco, los nuevos pasos de la moneda, y también aparejado de la banca. Excelente, excelente. Para finalizar, presidente, me gustaría hacerte una pregunta, que sería el capítulo próximo de tu libro, si es que alguna vez sucede lo que te voy a consultar. Sabes que el Tratado de Asunción contempla como uno de los objetivos la coordinación de políticas macroeconómicas, y en algún momento se llegó a hablar en la región, en el Mercosur, en lanzar una moneda común. De hecho, creo que se le llegó a poner el nombre, que iba a ser justamente el guaraní. Eso quedó en proyecto, no llegó a culminar. A la luz de la experiencia de lo que pasó en Europa, yo creo que todos los analistas coinciden en que el diseño del euro fue errado, no se generó una suficiente integración de las políticas fiscales, sobre todo de la gobernanza fiscal. Y, digamos, ¿cuál es tu perspectiva de cara a este proyecto de lanzar una moneda común en el Mercosur? ¿Te parece que es algo viable en el medio plazo, en el largo plazo? ¿Cómo lo ve, presidente? Mi análisis es muy básico al respecto. Yo creo que la construcción de una moneda implica la construcción de institucionalidad. Y probablemente hoy en la región tengamos ciertos desfasajes o entendimientos dispares de esa construcción necesaria de institucionalidad. En el caso del Banco Central, nosotros adoptamos un esquema de metas de inflación. Estamos muy enfocados en garantizar una inflación baja, estable. Creo que el mismo caso de Brasil también. Pero son procesos también largos. No sé en Europa cuánto tiempo llevó. Y en nuestra región se llegó a hablar, se hicieron algunos papers al respecto, y de tanto en tanto se vuelve a hablar, pero creo que todos tenemos que estar en la misma sintonía, con el mismo propósito, con la misma capacidad de construcción institucional. Así es que estamos quizás hoy en una etapa, seguimos en una etapa. Excelente, presidente. Bueno, para honrar un poquito el horario que habíamos preestablecido, vamos a cerrar el acto. Yo quiero a todos los que nos están viendo que sepan que el presidente José Cantero, además de autor de libros y cabeza de una institución, es el responsable con su equipo de haber mantenido, digamos, controlada la inflación desde hace muchos años. Él y sus predecesores cumplen sistemáticamente el rango meta año tras año. Paraguay tiene un nivel de inflación que es la envidia del continente, así que por esa parte también te quiero dar la enhorabuena, presidente. A Jorge, muchísimas gracias por tu colaboración desde el minuto 1. Muchas gracias por tu ayuda. Y a todos los que nos han visto, pues nada, gracias por asistir y les esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Un gran gusto, Jesús, también Jorge, y un saludo muy cordial a todos los que están participando de este espacio de reflexión. Un gusto y a las órdenes siempre, Jesús. Gracias a la universidad por participar de este evento. Estamos a las órdenes siempre. Excelente. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.